Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Buenas noches, mis hermanos. Hoy aquí en Estados Unidos es día de oración por la nación, ¿no es cierto? Y al comenzar este tiempo me gustaría que juntos elevemos una oración por este país, por esta nación, para que realmente Dios no quite su mano de sobre los Estados Unidos de América. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti en esta hora, día de oración por la nación, día de volvernos a ti como nación, de implorar tu favor, tu intervención en nuestras vidas. Señor, que no nos pase como allí narra el capítulo 1 del libro de los Romanos, que dice que por cuanto no te glorificaron ni te dieron gracias, ni te adoraron como al único Dios verdadero, sino que se hicieron necios en sus corazones y se volvieron y levantaron dioses, ídolos falsos. Dice que tú los entregaste a una mente reprobada, a la inmoralidad. Padre, sabemos que esta ola de inmoralidad que ha venido sobre la nación no es más que el reflejo de que tú has estado levantando tu mano de esta nación. Padre, tantas cosas que hemos hecho mal, tantos pecados que hemos cometido, Dios, que están haciendo que tu mano se retire. Pero en esta noche clamamos a ti, oh Dios, para que no quites tu mano de los Estados Unidos de Norteamérica. Y así también oramos por los demás países que en esta noche van a compartir esta palabra, Señor, que tú nos das. Gracias te damos por todo, Señor. Rogamos que tú pongas en el corazón de las autoridades, Señor, temor de Dios, un temor reverente por Dios, que no se tomes tu nombre en vano en esta nación. Por eso, Padre, mi oración por los Estados Unidos de América es que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en nuestras vidas. Padre, santificado sea tu nombre, que tu nombre no sea tomado en vano, Señor. Que como nación reverenciemos tu nombre, desde la autoridad más alta hasta el más insignificante de los ciudadanos. Que santifiquemos tu nombre, ese nombre que es invocado sobre nuestras vidas. Padre, que el enemigo no haya ocasión alguna de blasfemar tu nombre por la conducta de los ciudadanos de esta nación y menos aún de las autoridades. En el nombre del Señor Jesús. Ahora, Padre, depositamos este tiempo en tus manos, sabiendo que tú dijiste, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Gracias, Padre, porque esto es lo que nos mueve a nosotros, hacer tu voluntad, ver tu iglesia creciendo, Señor, en conocimiento, en sabiduría y en el temor de Jehová. Gracias, bendito Dios, por todo, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Y ahora te decimos, Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, oh Dios. Enséñanos, Señor, abre nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra e ilumina nuestro entendimiento para que podamos entenderla y ponerla por obra. Que nuestros corazones ardan, Señor, que no seamos indiferentes, que no seamos tibios, Señor, sino que tengamos un corazón que se derrite por tu presencia y por tu palabra, Señor. En el precioso nombre del Señor Jesús, nos sentimos como tierra seca y árida donde no hay aguas. Anhelamos un renuevo de tu Santo Espíritu. Anhelamos esos ríos de agua viva que tú prometiste. En el nombre del Señor Jesucristo, fluye en esta noche, Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Y mis hermanos, en esta noche no acostumbro a poner títulos a las clases o a los tiempos de compartir la palabra, pero en esta noche tengo muy fuerte en mi corazón una palabra, y esa palabra es el Dios que pone límites. Bendito sea el nombre del Señor. El Dios que pone límites. Vamos a empezar leyendo a modo de repaso desde el capítulo 2 del segunda carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica o tesalonicenses, ¿no es cierto? Y dice así la palabra del Señor, pero con respecto
a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra del Señor. Y vemos una cosa, mis hermanos, que en esta noche quiero que juntos meditemos. En primer lugar, dice la palabra allí en el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que los detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Esta noche, mis hermanos, decía, hay una palabra muy fuerte, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Mis hermanos, el tema de esta carta, segunda carta, es el traslado de la iglesia, o conocido como el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto en algunas otras versiones, y la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Y también llamada el día del Señor, o el día de Jehová, el día de juicio, el día de la ira de Dios contra toda impiedad, contra toda iniquidad. Mi hermano, ten algo por seguro. Dios va a juzgar toda injusticia. Miren, el hombre piensa que haciendo el mal podrá escapar. Hombres que mienten descaradamente, que usan el nombre de Dios para hacer cosas indebidas. Pero ¿sabes qué? Dios tiene todo conocimiento de lo que hacemos aún en tinieblas, en oscuridad, mi hermano. Y está establecido que un día Dios va a juzgar a todo el mundo, mis hermanos. Y eso es conocido como el día de Jehová. Y hay algo que nos llama la atención y que tenemos que reflexionar sobre esto. El día de Jehová o el día del Señor, que habla el libro de Apocalipsis también. Unas veces habla del día del Señor como el día domingo. ¿Se acuerdan cuando Juan allí en la isla de Patmos dice, estaba yo en el día del Señor en espíritu, ¿no es cierto? Es indudable que era el primer día de la semana allí. Pero está el día del Señor donde se va a manifestar la ira de Dios sobre toda la humanidad, sobre todo lo creado, ¿no es cierto? Porque, mis hermanos, nadie se puede burlar de Dios y quedar impune. Absolutamente nadie en aquel día va a poder decir, no, pero yo no creía en Dios, la Biblia para mí no contaba. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Aún los musulmanes, aún los budistas, aún los comunistas, los socialistas, aún los mercantilistas, los capitalistas, todo el mundo van a tener que estar delante del trono blanco, el trono del juicio de Dios. Y allí donde seremos juzgados, no por nuestras creencias, sino por nuestras obras, mi hermano. Nuestras obras son las que nos van a realmente llevar a la condenación eterna, no lo que creímos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces decimos creer una cosa,
pero con la mano escribimos y con el codo lo borramos. Pero es tiempo, mi hermano, que vengamos al conocimiento de la verdad. Y saben una cosa, mi hermano, que es digno de destacar. El día en las Sagradas Escrituras, que se acuerdan en el libro de Génesis cuando Dios crea hace la creación, ¿no es cierto?, el universo, y habla del primer día, del segundo día, del tercer día, y habla de qué cosa, que el día para el hebreo empieza no en la mañana, sino que empieza al atardecer, por la tardecita empieza el día de los hebreos. Yo calculo que cuando cae el sol, ahí ya terminó un día y empieza un nuevo día. Miren qué distinto, ¿no es cierto?, a como es nosotros. Para nosotros el día empieza con los primeros rayos del sol. Para ellos, mi hermano, el día comienza con los últimos rayos del sol y con el avance de las tinieblas. ¿Ven, mis hermanos? Algo que hay, disculpen, pero el Espíritu Santo está pidiendo cancha dentro de mí, quiere libertad y en esta noche le vamos a dar libertad para que se exprese. Decía que va a venir una ola de oscuridad tremenda sobre el mundo, porque el día del Señor se acerca, y acuérdense en que el día para los hebreos comenzaba a la caída del sol. Pero qué lindo, mis hermanos, que va a venir la noche, va a venir la oscuridad, las tinieblas, parece que van a reinar. Y en este momento parece que las tinieblas están reinando. Pero ¿sabes qué? Es por poco tiempo, porque ya viene el sol de justicia. Ya viene el lucero de la mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Ya viene. Y nosotros como iglesia decimos, sí, ven Señor Jesús. Ven pronto, Señor. Tu iglesia, tu novia, tu amada te dice, ven, Señor. No porque querramos escapar, no porque querramos huir de los problemas, de las dificultades, porque te anhelamos a ti, Señor, anhelamos tu presencia. Qué lindo, Señor, si nos permitiera aquel día, vamos a ir corriendo y nos vamos a tirar a tus pies y te vamos a abrazar los pies, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, puedo entender allí en el Cantar de los Cantares cuando la tsunamita habla de que estaba enferma de amor por su amado. Y eso es lo que sentimos en nuestros corazones, porque tú nos has revivido con tu Santo Espíritu. Es eso lo que estamos sintiendo, es eso el avivamiento, un enamoramiento de ti, un resurgir de tu vida en nuestros corazones, un anhelo por tu presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, al comenzar este tiempo de compartir la palabra, el título es El Dios que pone límites. Noten, hay una cosa que dice que ya viene lo que algunos conocen como el fin del mundo, como la venida del día del Señor, ¿no es cierto? Y dice la palabra en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primera cosa, primera señal que tiene que venir, acá ya no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, sino que ya está entrando a hablar del día del Señor, de la segunda venida de Cristo. No se olviden nunca, mis hermanos, el arrebatamiento o el traslado de la iglesia es Jesucristo viniendo en las nubes para levantar a su iglesia, aquellos que han creído en Él. Y dice, nos reuniremos con Él en los aires. El Señor no pone los pies en la tierra en el traslado de la iglesia. Luego sí, en la segunda venida, Él va a poner sus pies, va a sentar sus pies en el Monte de los Olivos, allí en Jerusalén. Y por eso, mis hermanos, tened tranquilidad. Jerusalén no va a ser destruida. Gloria al nombre del Señor. Podrán venir las bombas, podrá fallar el escudo de acero, de hierro, que pueden haber inventado los judíos, pero ¿saben qué? En vano vela la guardia si Jehová no edifica la casa. Si Dios no pone su mano, mi hermano, y yo te puedo asegurar una cosa, a pesar de todo, mi hermano, a pesar de todo, la mano de Dios está sobre Israel. Ahora, mi hermano, no me confundas ni me tires piedra. Yo no soy sionista. Yo amo a Israel, el pueblo de Dios, no al Estado moderno de Israel. Porque, mis hermanos, hay que decirlo con dolor en el corazón. Ustedes saben, mis hermanos,
que muchas veces los israelíes y aún el primer ministro Benjamín Netanyahu habló que nosotros los cristianos somos los mejores amigos de Israel. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Ese primer ministro ha decretado que en el mes de junio se va a construir una ciudad, lo que le llaman el Pride Land, el orgullo, la tierra del orgullo, que es el orgullo gay, que allí Tel Aviv era la capital del orgullo gay, allí en el Medio Oriente, pero que ahora quieren hacer una celebración de 4 días mucho mayor, mucho más escandalosa. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ellos han establecido que esa ciudad de Pride Land la van a edificar, ¿saben dónde? En lo que fueran las ruinas, está calculado que fueron las ruinas de Sodoma y Gomorra. La Sodoma moderna va a ser ese lugar, donde allí los homosexuales y todos van a poder dar rienda suelta con la anuencia del Estado de Israel. ¿Me van siguiendo? Ese no es el Israel de la Biblia. Tengamos cuidado, mis hermanos, no nos dejemos engañar. Oremos por el remanente fiel de aquellos judíos, los judíos ortodoxos, esos que parecen locos, que se aferran a la Torá, que viven estudiando la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Muchos judíos, ya los llamados judíos reformados, que ya se están desviando del libro, porque Israel fue conocido como el pueblo del libro, y ya están tomando distancia del libro, y ahora ellos aman más lo que es el Talmud que la Tanaj o que la Torá. Mi hermano, esto hay que decirlo para que oremos con conciencia por Israel. El pueblo de Dios está dejando de lado la Tanaj y la Torá porque están abrazando el Talmud, que son interpretaciones de hombre y tradiciones de hombre que han venido a anular la palabra de Dios. Y por eso, mis hermanos, tristemente hay que decirlo que la mayoría de los judíos son gente que están entre los judíos reformados, gente que nos dicen que ahora están diciendo que el judaísmo no es una religión, que es una cultura, que es una nación. Mis hermanos, cuando el judaísmo fue establecido por Dios y cuando vos te relacionás con un Dios verdadero, te guste o no te guste, entras en una relación que la gente va a decir que es una religión, porque es el hombre ligándose a Dios. Me va siguiendo, mi hermano. Por eso clamemos a Dios para que realmente esta situación se revierta de esto del orgullo gay allí, que van a volver a levantar como un desafío al Dios de los cielos, como diciendo: Dios, tú enviaste fuego y destruiste Sodoma y Gomorra, pero nosotros la vamos a volver a reconstruir. Dios libre al pueblo judío, al Estado judío, para que no cometan semejante locura. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Hay que tener cuidado. Dice la Biblia, ya está en acción, verso 7, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces ahora pues tengo que pasar a compartir un poco, no a explicar, porque yo no me voy a dar que sé mucho más de lo que me están oyendo, pero sí hay una cosa que puede que haga la diferencia con todo lo que me están oyendo: mi desesperación por oír la voz de Dios. Me va siguiendo, los conocimientos se te van de la mente. El conocimiento que uno puede adquirir de los libros uno lo olvida. Pero cuando Dios te habla una palabra en el corazón, eso no se te olvida más. Se graba como fuego. Me van siguiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía: ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es misterio? Misterio no es algo ocultismo, de esoterismo, algo secreto, oculto, ¿no es cierto? Misterio es algo que Dios revela y que si Dios no lo revelara, el hombre no podría alcanzar a entenderlo por su propia fuerza. Eso es un misterio. Y a través de la Biblia podemos ver que hay dos grandes misterios. En esta noche estamos viendo el misterio de la iniquidad. ¿Qué sería el misterio de la iniquidad? En primer lugar, decíamos misterio,
Ya sabemos lo que es, algo que estaba oculto y que no podría ser conocido a menos que Dios lo revele. Pero me habla el misterio de la iniquidad, o sea, la implementación, el estilo de vida de la iniquidad. Iniquidad, mi hermano, es todo aquello que está reñido contra la ley. Porque iniquidad viene de la palabra anomia o anomos, que significa sin ley. Y ustedes saben, mis hermanos, que antes que hubiera ley humana ya había sido establecida la ley de Dios en los corazones y en las tablas de piedra dadas por Moisés allí en el monte de Sinaí o el monte Horeb, como quieras llamarlo, ¿no es cierto? Gloria al nombre. Nuestras conciencias nos dicen de que hay un Dios verdadero. Nuestras conciencias testifican de cuando hacemos bien o cuando hacemos mal. ¿Me van siguiendo? Y entonces viene anomia. Todo rechazo a la ley. En primer lugar, la ley de Dios. Y hay una cosa, mi hermano, que decía, y ustedes saben que estudiar mucho, leer mucho, a veces se vuelve peligroso, ¿no es cierto? Porque una vez es cuando te podés llegar a ser malinterpretado, malentendido. Pero hay una cosa, mi hermano, que no nos podemos quedar en la ignorancia. Y tenemos que buscar, tenemos que leer, estudiar, ¿no es cierto?, todas las cosas. Y estaba estudiando todo esto del judaísmo. Y ustedes saben que están los judíos ultra ortodoxos, los judíos ortodoxos y están los reformados. Los judíos ultra ortodoxos son aquellos que vemos vestidos todos de negro, con esos sombreros rarísimos, ¿vieron? Y que viven en barrios allí como guetos, los rulitos a los costados y qué sé yo, cuántas cosas. Y después están los ortodoxos, que es un término medio, como vieron cuando uno pide un churrasco, un steak, un meal, como es, bueno, asado ahí, medio término medio, ¿no es cierto? Pero después están los judíos reformados, que esos son la gran mayoría. Judíos reformados. Y ¿sabes qué, mi hermano? Lamentablemente tengo que decir que hay seminarios judíos reformados que están ordenando rabinos homosexuales. ¿Y sabes qué, mi hermano? Yo me puse, por ahí pienso, estuve perdiendo el tiempo. No, gracias a Dios no, porque yo puedo grabarlo allí en un MP3 cuando voy manejando y voy escuchando, ¿no es cierto? Pero me puse a investigar todo esto y dejé que hablaran aquellos que defienden esas posiciones y ellos llegan a la conclusión de que el Antiguo Testamento, cuando condena el homosexualismo, lo hace en relación para evitar que el abuso entre los ciudadanos, ¿no es cierto?, contra aquellos más débiles que no se podían defender, ¿no es cierto? Fíjense en la locura que hacen. Y entonces decían que, por ejemplo, estaba mal que un hombre tomara por la fuerza a otro y lo sometiera a vejámenes sexuales, ¿no es cierto? Eso es lo que la ley de Dios condena, eso es lo que le llama sodomía a la ley de Dios. Fíjense en cómo el espíritu o el misterio de la iniquidad está obrando aún dentro del pueblo judío. Pero no es solamente entre el pueblo judío, porque el misterio de la iniquidad es toda rebelión contra la ley de Dios. Y eso no tiene fronteras. Los países quieren poner fronteras, mi hermano. Y qué estupidez más grande son las fronteras, porque las fronteras no pueden detener los espíritus de maldad. El enemigo no respeta fronteras. Me va siguiendo, la inmoralidad no tiene frontera. La inmoralidad no respeta banderas. La inmoralidad, lo único que puede ponerle freno es Dios, mi hermano. Por eso necesitamos como iglesia volver a Dios y ser llenos del Espíritu Santo y empezar a pedir por ese espíritu de clamor, de espíritu de intercesión. Me van siguiendo, porque oraciones tibias no cambian nada. Solamente el clamor delante de la presencia de Dios es lo que va a revertir esta situación de juicio que está viniendo sobre el mundo. Y decía, mis hermanos, cómo ellos justifican aún la homosexualidad. Porque dicen que Dios no se opone cuando dos personas del mismo sexo se aman y pueden compartir allí la cama. Fíjense, una abominación, ¿no es cierto?
Por eso yo creo que el Antiguo Testamento condenaba todas esas prácticas, pero el Nuevo Testamento vino Jesucristo y dijo cosas más severas también. El mismo apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y por eso muchos no quieren creer en el Nuevo Testamento, porque ahí está revelado el juicio de Dios. En el Antiguo Testamento no encontramos el Apocalipsis. Pero en el Apocalipsis vemos cómo se van a abrir los libros y todos vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios. Por viene el día de la ira del Señor. Viene la caída de Babilonia, aquella gran ramera. Y Babilonia no es solamente la Iglesia Católica. Babilonia es toda institución religiosa que ha entrado en componenda con el mundo, con la política, el poder temporal, y ha rebajado los estándares de moralidad y de santidad. Esa es la gran Babilonia, y la gran Babilonia no abarca católicos y otras religiones, sino a la inmensa mayoría del pueblo evangélico también. Todos aquellos que no andan en santidad. Todos aquellos que viven vida de tibieza espiritual, vidas que no tienen consagración. Y decía, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hay una cosa, primero hay algo que detiene esa manifestación. Misterio de la iniquidad es la maldad, la rebeldía contra Dios, que va obrando en lo oculto, en las tinieblas, en las sombras, en la oscuridad, ¿no es cierto? Está encubiertamente. Pero se va a levantar el hombre de pecado, el conocido como anticristo. Y esa va a ser la manifestación ya no del misterio de la iniquidad, sino ya no va a ser un misterio, sino que va a ser una realidad conocida por todos. La maldad en su enésima potencia, la inmoralidad, la falta de temor de Dios, de reverencia a Dios. Tanto es así que ese inicuo, ese hombre de pecado, se va a pretender ocupar el lugar de Dios. Se va a sentar allí en el templo de Dios, en el santuario de Dios. Y va a cancelar, va a anular los sacrificios, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Se va a oponer a que el pueblo de Dios rinda culto a Dios. Nosotros, por supuesto, no estamos en sacrificios, en ritos, porque ya hubo un solo sacrificio que es todo suficiente para nosotros, y es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero Él va a venir y va a querer cancelar eso, y va a perseguir a aquellos cristianos que hayan quedado, ¿no es cierto?, lo que va a ser el período de la gran tribulación. Pero cuando venga el anticristo, hay toda esa maldad, toda esa iniquidad, esa rebelión, va a ser expuesta, va a ser manifestada. Y así como ahora los homosexuales tienen el día de orgullo, ¿por qué ese desenfreno? Porque dicen que han estado tantos años siendo obligados a ocultarse, a permanecer en las tinieblas. Y acá en Estados Unidos hay una frase que se dice que salir del closet, que era que el hombre, aquel que tiene esas inclinaciones perversas, ya no se tenía que esconder, ahora se podía dar a conocer libremente. Y por eso le llaman el día del orgullo gay y todo lo demás, ¿no es cierto? Y ustedes vieron lo que son esos desfiles de desenfreno, de inmoralidad, de desvergüenza, ¿no es cierto? Pero ese es el misterio de la iniquidad. Ahora hay una cosa, mi hermano. Dice que porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Ahora, y entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando sea quitado aquel que detiene al presente, que la iniquidad avance más todavía. Va a ser quitado. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el que va a ser quitado? ¿No es cierto? Uno se ha criado en la iglesia, yo vengo del 20 de mayo de 1977, y siempre hemos creído de que algunos creen que es el Espíritu Santo. Pero ustedes saben, mis hermanos, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no puede ser quitado, ¿no es cierto? Porque Él está. ¿Dónde huiré, Señor, de tu Santo Espíritu? Dice, si está en todo lado, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es la manifestación del Dios invisible. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si fuera al monte, allí estás. Si debajo de la tierra, allí estás. No puede. ¿Cómo va a ser quitado si es Dios mismo, es la Trinidad misma, ¿no es cierto? Pero hay algo, mi hermano, que tenemos que aprender esta noche. Uno dice, es la iglesia.
y que por eso a veces se dice va a ser quitada, entonces ya cuando la iglesia no esté más, ya se va a desatar el gran terror. Te puedo decir, mi hermano, que no te apures a dar una interpretación a esto, sino que vamos a ir primeramente. Ustedes saben que en la Biblia está lo que se conoce como la ley de la primera mención, que es una de las leyes para la interpretación correcta de un texto bíblico. Y vamos a ir allá a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, bendito sea el nombre del Señor. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Présteme atención a esto. Dijo Dios, viendo la maldad de los hombres: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué es contender? Contender es luchar por poseer algo. Ahora acuérdense, mis hermanos, que la palabra de Dios allí en la carta del apóstol Santiago dice: ¿o no sabéis que el Espíritu dice que, el Señor dice que Dios anhela celosamente el Espíritu que Él ha puesto en nosotros? O como dice la Reina Valera, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, contiende, lucha por poseernos, por ganarnos, por llenar nuestra vida, por ocupar todo nuestro ser, ¿no es cierto? Una lucha continua. Y por luchar, por santificarnos, por quitar, para que podamos arrepentirnos de toda maldad, limpiarnos, ¿no es cierto? Pero noten que allí en aquel tiempo dice que Dios decidió: no contenderá, aleluya, para siempre mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne. Carne es lo opuesto al espíritu. Jesús mismo, hablando de la carne, dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil, no puede obedecer, le faltan fuerzas. Es como alguien que está anémico. Por la fuerza humana, por el esfuerzo humano, no podemos agradar a Dios, no podemos servir a Dios, no podemos obedecer a Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios. Pero dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Allí el Dios que pone límites, le puso límites a la existencia humana. Y serán los días del hombre 120 años. Y en esta noche quisiera que alguien me mostrara a alguien que haya vivido más de 120 años y que pueda ser comprobado, mi hermano. Porque muchos de aquellos que me parece que vivieron como 130 en la época moderna, estoy hablando del siglo pasado, de ahora, ¿no es cierto? Todos llegaron a una conclusión que no había registros civiles, digamos, fidedignos, y entonces no se puede comprobar. Pero la Biblia dice que los días del hombre serán 120 años. O sea que si estabas preparando, digamos, tus huesos para allá, para descansar, yo te digo una cosa: no te detengas todavía. Dios es el que tiene la última palabra. 120 años, dijo, serán los días del hombre, ¿no es cierto? Dice, y entonces la palabra, vamos a saltar un poquito al verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, note esto, mi hermano, esto hoy me conmovía, me impactaba. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. Ustedes saben que raer
es como agarrar como un rastrillo y empezar a raspar. ¿O vieron como el dominicano cuando habla del concón, vio el pegote del arroz en el fondo de la olla, que dicen el último raspe? Raspar, eso es raer, raspar, voy a rebuscar en la tierra a fin de que no quede ningún hombre, dice el Señor. Era tanta la maldad, tanto el dolor que le causó el corazón de Dios. Y mi hermano, yo te puedo decir una cosa. El corazón de Dios está muy dolido al ver tanta inmoralidad, tanto pecado que hay, aún sobre las naciones que se dicen cristianas o el pueblo elegido de Dios, como en el caso de la nación judía. Gloria a Dios por ese remanente fiel que siempre hay, que Dios tiene en todo lugar. Pero también tenemos que clamar, mi hermano, para que Dios no quite su mano de Israel y sobre los Estados Unidos de América y de nuestros países. Y dice, y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Que en esta noche se pare alguno y pueda decir, a mí Dios no me creó. Dios había dicho que iba a raer, que iba a quitar de sobre toda la tierra a todos los hombres que él había creado. Desde el hombre hasta la bestia. El pecado del hombre afecta aún hasta la ganadería, mi hermano, la agricultura, y uno lo ve en estos tiempos, cambio climático. El bárbaro que diga que no hay cambio climático no ha leído la Biblia. Es ridículo decir eso. Uno ve las tormentas, todos los factores atmosféricos que está viendo. Y dice, desde los hombres que he creado hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, arrepiento, Dios no es que se arrepintió como el hombre, ¿no es cierto? Que dice, deje el impío su camino y arrepiéntase y vuélvase a Dios. Dios no ha cometido nada malo que tenga que dejar de seguir haciendo. Arrepentimiento ahí en el caso, ese es el dolor profundo, el pesar profundo. Y eso muchos hombres sienten, el profundo dolor por el pecado, lo que han atraído, pero no se vuelven de sus malos caminos. Aquí el arrepentimiento de Dios es ese dolor profundo que tenía de ver cómo estaba el hombre. No que decía, uy, me equivoqué, fallé. O si Dios me permite la expresión, metí la pata al crear al hombre. Me equivoqué. No. Dios no es aquello que, como nosotros, cuando decimos, no, este no es hijo mío, este es hijo tuyo, se lo damos a la mamá, ¿no es cierto? Dios no obra así. Dios siempre se hace cargo de lo que Él creó, de lo que Él engendró. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, pero ese corazón de Dios, mi hermano, lo que yo te decía. Dios estaba muy dolido. Tan dolido estaba que había decidido raer de sobre toda la faz de la tierra todos los hombres que Él había creado, los animales, los reptiles también. ¿Qué puede hacer una lagartijita? Pero también ellos iban a pagar las consecuencias, como dice el criollo, iban a pagar el pato también, ¿no es cierto? Pero noten lo que dice, me arrepiento de haberlos hecho. El corazón de Dios estaba muy dolido, pero ¿sabes qué? Siempre en el corazón de Dios hay lugar para la gracia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No es que Noé era mejor que los otros, porque la gracia no es en relación a mérito alguno. La gracia de Dios es inmerecida, el favor inmerecido de parte de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Y por qué Dios levantó a Noé? Porque quería traer salvación al mundo. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios levantó a una nación como Israel? Porque él veía cómo estaba el mundo, la inmoralidad, la idolatría en el que había caído la humanidad que él había creado. Acuérdense que los iraníes, los rusos, los árabes, los musulmanes, todos descienden de Adán y Eva. No vinieron de otro lado. Me van siguiendo. Todos son creación de Dios, que después se desviaron. Son otros 20 pesos. Pero todos vinieron de la misma sangre, ¿no es cierto? Y allí Dios había levantado a un pueblo, Israel.
Y Israel era el que le tenía que dar a conocer a las naciones. Era como quien dice el screen de Dios. El medio con el cual Dios se iba a manifestar al mundo era a través de una nación que debía ser distinta a las demás naciones. Pero ¿sabes qué? Israel terminó siendo igual a las demás naciones. Es más, cuando van a pedir un rey, Dios les había dicho que no fueran desobedientes, que no cayeran en la idolatría, sino dice Dios que iba a levantar naciones, o como dice la versión antigua, les suscitaré enemigos, les voy a levantar enemigos para que los vengan y los castiguen, ¿no es cierto? Que sean como abejas o espinos a sus costados. Y ellos cuando estaban oprimidos clamaban a Dios, Dios los libertaba, pero después volvían a hacer lo mismo y volvían a caer en esclavitud. ¿Me van siguiendo? Pero nosotros también, la iglesia, podemos caer en lo mismo, mi hermano. Pensamos, antes el pueblo de Israel se volvía a Dios para que les diera una liberación. Ahora nosotros como iglesia no buscamos a Dios, buscamos otros medios para que nos dé liberación, para que nos dé poder como iglesia, para que nos respeten, ¿no es cierto? Buscamos amparos en las autoridades. Pero no es así, tenemos que volvernos a la única fuente de toda autoridad, el creador de los cielos y de la tierra. Que no nos pase como en el libro de Jeremías cuando Dios le dice a su pueblo, 2 pecados ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Me van siguiendo? Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de volver a la fuente verdadera. No cavar cisternas por nuestras propias cuentas. Él es la fuente de agua viva. Bendito sea el nombre del Señor. Vayamos ahora a Job capítulo 38 para que ustedes vean el Dios que pone límites. Job capítulo 38. Dice la palabra allí en el verso 8, perdón. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Ustedes se acuerdan años atrás el gran tsunami que vino por allá por Indonesia, no sé, como 300.000 personas murieron, y parecía que el mar iba a arrastrar con todo. Pero ¿sabes qué? Las aguas tuvieron que volver atrás. Dios puso límites, pero muchas veces Dios levanta su mano para que aquello que está bajo el límite de Dios se extienda la mano y traiga juicio sobre naciones pecaminosas. Se llegó a saber que allí en Indonesia, en esos lugares, había mucho turismo, sobre todo europeo, por tema de la pedofilia, el sexo con criaturas, que era muy dado allí en aquellos lugares de playas paradisíacas y hoteles de lujo y qué sé yo. Y allí nos vinimos a enterar de eso, que si no hubiera sido del tsunami, nada, estaba todo tapado. Me van siguiendo, mis hermanos. Dios permitió. Ustedes se acuerdan Job también allí cuando dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios y entre ellos vino Satanás y Dios le dijo, ¿has visto a mi siervo Job que no hay otro como él entre los hijos de los hombres? Y entonces Satanás le dijo, ¿a qué vivo? Mirá si lo has bendecido, lo has cercado y qué sé yo. Pero saca tu mano de sobre él y va a ver si no él no te maldice en la cara. Y qué lindo que Satanás mismo tuvo que reconocer el límite que Dios le puso. Vamos a leerlo allí en el capítulo 1 para que veamos, mi hermano, que nos extendamos un poco y creo que es necesario que veamos esto. Gloria al nombre del Señor. Y dice... ¿Uno de qué? ¿Cómo? ¿Uno de qué? Esperame un segundito. Job 1, y estamos leyendo, dice, en el versículo 7, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso tiene
¿Teme Job a Dios de balde, o sea, gratuitamente? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y vemos después, si usted sigue leyendo, va a ver lo que ocurrió. Pero Dios le puso un límite. Toca todo lo que tiene, pero no toques a él, no le toques la vida, ¿no es cierto? Después la segunda prueba que va a tener Job, le va a decir, el diablo, Dios le va a decir allí en el capítulo 2, ¿no es cierto? En el verso 3. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Fíjense, el Dios que pone límites. Y yo te puedo decir, hay una persona que está desesperada porque dice: ¿hasta cuándo, Dios? Esto me va a acabar mi vida. Y yo te puedo decir una cosa: tienes que saber que Dios pone límites a toda situación. Es tiempo que vayas a Dios y expongas tu causa delante de Él. O quizás tenga que decir como Habacuc: ¿hasta cuándo, Dios, oraré a ti y no me escucharás? ¿Hasta cuándo tendré que ver violencia y maldad en la tierra? ¿Me va siguiendo? Por eso, mis hermanos, no olvidemos, Dios, el Dios que pone límites. ¿Me van siguiendo? Y ahora sí, volvamos allí a segunda de Tesalonicenses, donde vamos a ver que dice que está deteniendo. Y todo esto que hemos leído pudimos aprender algo. ¿Quién es el que pone límite? ¿Quién es el que impide que las cosas avancen fuera de su voluntad? Es Dios, mi hermano. Es Dios. ¿Y cómo lo hace Dios? Y por supuesto Dios obra por su Espíritu Santo. Y por supuesto Dios obra a través de la iglesia, una iglesia que ora. Ahora, mi hermano, no podemos creer que sea el Espíritu Santo el que va a ser quitado, porque el Espíritu Santo no puede ser quitado. Pero sí, mis hermanos, tengamos cuidado. Y esto va también para nosotros, lo del pueblo de Dios. No juguemos con Dios. Consagremos nuestras vidas en serio. ¿Se acuerdan cuando David pecó con Betsabé? Una de las cosas que él clamó a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora sabemos que, mi hermano, el Espíritu ha venido a ser morada en nosotros. Pero ¿sabes qué? Muchos de nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero está contristado y en algunos está apagado. Congregaciones con el Espíritu Santo apagado, mi hermano, porque menospreciamos los dones espirituales. Preferimos andar en la carne, celos, amarguras, disputas, haciendo listas negras. Ah, no, que este sí, que este no. Este va a participar, este no. Mi hermano, yo te puedo asegurar una cosa. Yo aprendí a mis 72 años a no defenderme. He visto injusticia, pero no me voy a defender. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo quien me defienda. Exhibirá tu justicia como la luz como el sol del mediodía, dice la palabra del Señor. Él es quien me defiende. Él es quien te defiende, mi hermano. No pelees, no pierdas tiempo tratando de que te respeten. Mirá, si te respetan bien y si no también. Tú persevera en hacer el bien, mi hermano, en agradar a Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sabes por qué? Porque no todos los hombres, y ahí cuando habla de todos los hombres, de dentro de la iglesia y de fuera de la iglesia, no van a querer estar en paz con nosotros. Pero ¿sabes qué, mi hermano?
Busquemos agradar a Dios y amemos a los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, decía, ¿quién es el que al presente lo detiene? Es el poder de Dios, mi hermano. Ya vimos cómo Dios, cuando el hombre persiste en hacer lo malo, Dios lo abandona a sus pasiones vergonzosas para que se enciendan las pasiones, hombre con hombre, el homosexualismo. Es Dios quitando su mano, quitando su freno. Ya no contenderé con el hombre. Ya mi espíritu no va a luchar para frenarlo. Ya lo va a dejar que sea así. ¿Por qué? Noten lo que dice. Y dice la palabra, verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El anticristo no es rival para el Señor. Nota que dice que no lo va a destruir de una trompada. No lo va a destruir de un palazo. Dice que lo va a destruir con el resplandor. ¿Qué es el resplandor? No sé, el brillo. Ni siquiera lo va a tener que tocar. La gloria de Dios lo va a destruir al anticristo. Pobrecito, si usted ya sabe quién es el anticristo o cree conocer quién es, empiece a orar por él para que no sea tonto. Porque el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. Y eso te tiene que dar más aliento, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Hay algo que hay que detener acá. El anticristo es un político, alguien que va a surgir de la política. Y nosotros tantas veces cuando hablamos de autoridades, decíamos Dios quita reyes, pone reyes. Dios permitió que llegue fulano, que llegó mengano acá. Así el anticristo, ¿quién lo va a poner por gobernante de todo el mundo? No de Estados Unidos, no de una nación de Europa, de todo el mundo va a ser gobernante. ¿Me entendiste? ¿Quién lo va a poner? ¿Dios? Satanás. Satanás también en este tiempo se ha encargado de poner secuaces, anticristos. Aquellos que vienen, los gobiernos totalitarios, por eso oremos por nuestras naciones, contra del totalitarismo, contra de los dictadores, que haya más respeto por las instituciones. Las instituciones democráticas son imperfectas, sí son imperfectas, pero es el único medio que tenemos para evitar las dictaduras, mi hermano. Y las dictaduras son un tipo del anticristo, porque ellos se creen Dios. Tengamos cuidado, ¿no es cierto? Dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El surgimiento del anticristo es por obra de Satanás, mi hermano. Con gran poder, no con poder, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué son señales y prodigios mentirosos? No son cosas que, no creas porque no son... No son verdad. Sí son verdad, pero ¿sabes qué? ¿Por qué son mentirosos? Porque te van a llevar a alejarte más del Dios verdadero, a poner la fe, la confianza en el error, en el engaño. Por eso son milagros engañosos, mentirosos. ¿Me van siguiendo? Por eso tenemos que clamar a Dios para que limpie nuestros corazones. Que seamos limpiados de toda contaminación de carne y en el espíritu. Y dice la palabra, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué hay tanta gente hoy que está engañada? ¿Por qué se levanta un charlatán y dice una mentira y tantos le creen? Porque noten lo que dicen, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Mis hermanos, no es solamente creer la verdad, sino recibir el amor de la verdad. ¿Y cuál es el amor de la verdad? Cristo, Cristo, Cristo. De tal manera amó Dios al mundo. Recibo el amor de Dios en la persona de Cristo. Escribiendo Juan allí en su carta dice, ¿y quién es el anticristo? Y todo aquel espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el espíritu del anticristo. Y mi hermano, la religión judía, y te lo voy a decir, los judíos no creen que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué son? Saca tus conclusiones. Los islámicos, los musulmanes, ellos no creen que Jesucristo es divino, que es el Hijo de Dios.
No creen que Él vino y derramó su sangre en la cruz, porque un Dios no puede morir. No vino en carne. ¿Qué son? Anticristos. Espíritus que se oponen a Cristo. Y así tantas otras. La nueva era. La nueva espiritualidad, que ellos creen que el hombre es intrínsecamente bueno, que no necesita un salvador. Hay muchos que les parece una locura que Dios se haya hecho hombre y venga a morir. Dios no puede morir, dice. No puede ser cierto que Jesús vino en carne. Pero si no crees eso, estás engañado. Es tiempo de renunciar a todo espíritu de engaño. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque no reciben el amor de la verdad. Mi hermano, recibir el amor de la verdad es decir la verdad aunque te duela, aunque pierdas. Mi hermano, muchas veces es más fácil decir una mentira y uno con una mentira salva la reputación, con una mentira, como decimos en Argentina, zafa fácilmente. Con una mentira no pasamos vergüenza, ¿no es cierto? Como un chico, el estudiante, no estudió y entonces llama a la maestra diciendo estoy enfermo, está mintiendo. Mucha gente, por no ir a la iglesia, por ahí se enferma, no esto que el otro. Tengamos cuidado, no juguemos con nuestra salud, usando como justificación el amor de la verdad, mi hermano. Tenemos que aprender a amar la verdad. En lo íntimo me has hecho comprender sabiduría y has amado la verdad en lo íntimo, dice el salmista. Si no amamos la verdad en lo íntimo, vamos a caer en pecado, mi hermano. Dice, pero esto es lo más terrible. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cómo Dios? Un Dios de verdad te manda un poder engañoso. Por eso miren el poder de Dios. Puede usar a un espíritu de mentira, de engaño, a fin de que creas la mentira para que seas condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Noten que no dice los que no creyeron la verdad, sino los que no creyeron a la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo, aquel que dijo, y cuando el Espíritu venga, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Él va a venir a convencer al mundo de que Jesucristo es el verdadero Dios, Dios manifestado en carne. Así como hay un misterio de la iniquidad, hay un misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesucristo vino, aleluya, Dios se hizo carne, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y por último dice la palabra, y de juicio, dice, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Gloria a Dios, las cosas van a venir mal, pero bendito sea Dios, porque nuestro Redentor vive y vive para siempre. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Amén.